pero no me he entretenido, no me he parado, ¿eh? Y eso se lo debo a Dios. Porque bueno, que uno a lo mejor sirva con ánimo, pues bueno, cuando tienes ánimo es más fácil. Pero cuando hay desánimo, tribulación, muchas cosas que ha habido en el camino y sigues, pues la verdad que se lo debo a Dios, porque si Dios no da la fortaleza, pues no podía haber servido. Y son muchos años. Ahora cumplimos 35 años en enero, emisión de Radio Amistad, ¿verdad? Pero es que antes de esos 35 años para atrás, yo ya fui secretario general de la Iglesia Evangélica de Filadelfia, un movimiento muy grande, siendo muy joven. Yo llevaba todos los trámites legales, era el único que había, ¿verdad? Nadie me ayudaba, estaba yo solo para atender a miles de hombres con los trámites, legalización de iglesias, problemas que había cuando en aquella época en algunas iglesias inclusive la quemaron, racistas, claro, evidentemente, como en La Mancha, entraron y quemaron la iglesia, echaban el cierre a las iglesias. Bueno, una trayectoria bastante movida, pero doy gracias a Dios por todo lo que Dios me permitió hacer, ¿verdad? Porque es un tremendo privilegio. Así que llevo pues sus 45 años o más sirviendo al Señor, en campañas. Hemos traído a Carlos Anacondia, campaña que hemos hecho nosotros, yo que sé cuántas cosas me estaba pasando por la mente ahí. Y bueno, todo eso no ha sido en tiempos buenos y en tiempos malos. Aleluya. Y eso precisamente es lo bueno, de que no hemos cesado de hacer la obra de Dios por el hecho de que hayamos tenido problemas. Gloria al nombre de Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. Grita fuerte amén. Cuando tenga ánimo y desánimo, porque hermano, a veces a lo largo del ministerio, oye, llevo ya muchos años pastoreando, no solamente aquí. Antes ya había pastoreado en varias iglesias. En Madrid, con 19 años pastoreé la primera iglesia. Y luego después aquí en Tarrasa también, hace muchos años pastoreamos otra iglesia. En fin, que no ha sido la primera, ha habido yo qué sé cuántas, 4, 5, 6, 7 iglesias por lo menos pastoreadas. Esta lógicamente es la más larga. Si en Radio Amistad cumplimos 35 años, pues 34 cumplimos, 34 aniversarios de la iglesia. Da un aplauso a Cristo, aleluya, porque la abrimos consecuencia de la radio. Y en todo este tiempo, estos años de ministerio, pues hermanos, me he encontrado siempre y me encontraré. Yo quisiera encontrarme siempre con hermanos de mucho ánimo. Grita fuerte amén. Que pase lo que pase, para adelante. Pero me he encontrado a lo largo de los años hermanos y hermanas que de repente están en la subida, de repente en la bajada. Y a mí me carga, y yo sé que a Dios más, esa inconstancia, ese desánimo, porque todos pasamos por tribulaciones. Y Dios ha dicho que ¿quién es nuestra fortaleza? Cristo es nuestra fortaleza. Oiga, yo me he puesto aquí muchas veces a predicar teniendo problemas, y a veces problemas graves, pero he predicado. Aleluya. El servir a Cristo consiste precisamente en eso, en que le sirvo cuando estoy flojo, cuando estoy fuerte, cuando estoy enfermo, cuando estoy sano, en todo momento. Eso es el mérito de Dios. Grita fuerte amén. Pero en eso consiste. Y Dios nos da fuerza, nos da ánimo. Y yo a todos les suplicaría en el nombre de Jesús que se animen. Y en tiempo de ánimo y de desánimo, ¿verdad? Pero bueno, pues a veces nos hemos encontrado con personas que de repente les ha dado un subidón y se comían al Señor.
Entonces de repente le ha dado el bajón, el Señor no me ama, el Señor no me quiere, y el Señor va aquí, y por qué esto y por qué lo otro. Que todos en alguna ocasión siempre, no es que pues hemos orado, Señor, ¿qué pasa? Pero bueno, una cosa es que ores al Señor y digas, Señor, ¿qué pasa? Dios mío, quiero que me ayudes, quiero que me bendigas. Y otra cosa es que, pues claro, el dudar de las cosas de Dios, eso te afloja. Pero quiero que sepas que Dios está contigo. En todo tiempo, en todo momento, grita fuerte amén. Aunque estemos enfermos, aunque estemos hecho un cascajo, Dios está contigo. Porque Dios es fiel a su palabra. Amén. Por ejemplo, tengo aquí en Génesis 28:15, cuando habla, cuando Jacob va de camino, dice: date cuenta de que yo estoy contigo. Yo te protegeré por donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. ¿Cuántos creen las promesas de Dios? Dios dice y hace. Pero cuando tú lees la Biblia, y estaba recordando esta tarde, por ejemplo, cuando Jacob, ¿no?, que Dios le promete que le va a dar la tierra de Canaán. Dios mío de mi vida. Y el sufrimiento que tiene, cuando tiene que huir de su hermano, cuando está con Labán, cuando vuelve otra vez, las ansias de la muerte que pasa, cuando está orando con el ángel, porque se va a encontrar con su hermano Saúl y no sabe lo que va a hacer. Aunque Dios le había prometido, sí, se le había prometido, pero yo claro decía, Señor, pero es que estamos en un cuerpo de carne. Y la carne pues tiembla y es normal. Así que él lucha en la oración, pero está temblando. A José, hijo mío de mi vida, ¿qué le promete Dios a Josué? Perdón, a José. Pues la promesa era que él iba a reinar sobre sus hermanos, que iba a ser algo grande. Dios mío de mi vida. Y lo venden a los ismaelitas, lo tienen de esclavo, lo meten en la cárcel. Padre Santo de la gloria. Terrible. Pero Dios había prometido, ¿sí o no? Y él era fiel. Porque si José no es fiel, no se hubiera cumplido la promesa que Dios tenía para él. Y luego, yo no sé cómo asimiló eso, de que de repente está en la cárcel, lo sacan y al otro día ya es el segundo en el reino. Yo no sé cómo le dio eso más depresión de cuando estaba en la cárcel, porque de repente ser algo tan grande, de estar en la cárcel preso, a ser el segundo en el reino, era para que le diera algo. Pero lo que pasa es que José era un hombre muy centrado en Dios. Grita fuerte amén. Dar un aplauso al Señor. Nada le hacía daño, porque él quería honrar al Señor. Así que lo que Dios cumple, lo que Dios promete, lo cumple. Y no tenemos que temer. Claro que evidentemente en el transcurso que tenemos problemas y dificultades, nos podemos tambalear, porque estamos en un cuerpo de carne. Pero aun cuando uno se tambalee en la fe, porque Señor, esto dice en tu palabra, pero mira lo que me pasa, aún así hay que permanecer firmes en el nombre de Cristo, porque Dios cumplirá su palabra. Gritan fuerte amén. Dios cumplirá su palabra. Josué 1:9, a un versículo que conocemos todos: escucha lo que te mando, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, el Señor, tu Dios, y estaré contigo por donde quiera que vayas. Ahora, nota, ya Dios le había prometido, ¿verdad? Y aquí más adelante lo promete: así como estuve con Moisés, estaré contigo. No dejaré caer ninguna palabra tuya en tierra. Y Dios le promete. Y promesa grande. Pero llega un momento en los cuales Josué se derrumba completamente. Claro, si tú y yo hubiéramos estado ahí, nosotros ahora predicamos y a lo mejor lo criticamos, pero si hubiéramos estado allí, ¿verdad? Pero claro, Dios dice: voy a estar contigo, no te voy a desamparar. Le dice: nadie te podrá hacer frente. Y ahora va a la guerra y comienzan los de ahí
a matar a los israelitas. Hermano, escucha, Josué no sabía lo que pasaba. Entonces, claro, Josué se tira en tierra, comienza a echar ceniza encima. ¡Ay! Imagínate, frente al enemigo, y son vencidos. Mataron a 4.000. Dios mío de mi vida. Y venga a echarse tierra encima, venga a echarse. Y entonces hasta que el Señor le dice, ¿pero qué haces ahí? Si hubiera sido yo, le hubiera dicho, ¿qué haces ahí, chalao? ¿Por qué? Porque resulta que Dios le había dicho que nadie les podría hacer frente si ellos caminaban bien. Entonces, Josué tenía que haber comprendido que el mandamiento de Dios era que siempre le daré la victoria. Pero si había pecado en el pueblo, entonces no. Entonces por eso es que Dios le dice, ¿pero qué haces ahí llorando? Pero tú no te das cuenta, en otras palabras, te lo explico que si habéis perdido es porque hay pecado. Porque yo no he podido ir al medio vuestro. Entonces, claro, ahí recapacita. Y entonces comienza a buscar quién es el culpable de aquella situación, porque Dios le había dicho, no podéis tomar del anatema, del pecado. Y claro, Acán tomó del anatema y el pecado estaba ahí. Claro, tú puedes decir, ¿y por qué a los demás? Pero es que era todo el pueblo que tenía que andar bien. Entonces indagó y después de que lo quitó del medio, ya el Señor volvió a darle la victoria. Y así, hermanos, nosotros tenemos que mirar primero en nuestra vida, después en nuestra familia también. Porque, claro, aunque somos personas individuales, pero nos tenemos que examinar. Y tenemos que examinar también en la familia. Porque cada uno es un mundo. Y nosotros, como cabeza de familia, tenemos que tratar de hacer lo mejor para honrar a Dios. Amén. Hay que honrar a Dios sobre todas las cosas. Y por eso, si el pecado entra, eso ya es una entrada del enemigo. Y donde está el pecado, atención, no puede estar Dios. Es decir, en un hogar, pues a ver, si hay 5 y 4 están bien, gloria a Dios, pero si hay uno que está mal, que entra el pecado por ahí, va a traer problemas a todos los demás. Claro que uno tiene que ser sabio, ¿no? Porque si uno está mal, pues hay que tratar de ayudarle. Pero entra un agujero por ahí y ese uno trae la discordia a toda la familia. Bendito es el nombre del Señor. Pero cuando uno tiene las cosas claras, uno tiene que poner las cosas en su lugar. Y entonces, claro, tenemos que tomar autoridad para que el pecado no entre a la casa. Tenemos que ser vigilantes. Porque si permites el pecado que entre a la casa, nos hacemos partícipes. Y entonces la bendición no viene ni para él, ni para nosotros tampoco. Por eso tenemos que ser firmes y decir, no, el pecado aquí no entra. ¿Por qué tan fuerte? Gloria a Dios. Porque si entra, entonces el enemigo destruye. Y eso que le pasó a Israel, no solamente en esta ocasión, en más veces. Permitieron que el pecado entrara y no pudieron hacer frente al enemigo. Nosotros podemos hacerle frente en el nombre de Jesús de Nazaret, porque Él ha dicho que en su nombre somos más que vencedores. Pero claro, también tenemos que mirar nuestra vida, que no haya nada turbio. Todos tenemos luchas, todos tenemos problemas. Entonces, el hombre y la mujer que es valiente se enfrenta al pecado y lo echa fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y no lo practica. Puede tener tentaciones, puede a veces como que tambalearse, pero no se cae. Grita fuerte amén. Dar un aplauso al Señor, aleluya. No te caigas en el nombre de Jesús de Nazaret. No te caigas. Sé valiente. Enfréntate al pecado. No dejes pasar ni una. Amén.
trata de hacerlo bien para que, aparte que si tú lo haces bien, las personas en tu familia, aun cuando no anden bien, serán bendecidos, bendecidas. Sí. Vale, gracias. Porque, no lo había visto, gracias. Porque la bendición viene a través de los padres. Entonces, si los padres ponen rectitud, aunque el hijo no quiera aceptar, o la hija, al final la bendición repercute. Porque Dios está viendo desde arriba que te esfuerzas por amor a Él. Amén. En Deuteronomio 21 dice: cuando salgas a combatir a tus enemigos, atención, no tengas temor de ellos, aunque veas que tienen, atención, caballos y carros de guerra y que su ejército es más grande que el tuyo, porque contigo está el Señor tu Dios, el cual te sacó de la tierra de Egipto. ¡Aleluya! Esto es muy interesante porque lo que está hablando es, oye, aunque sean más poderosos, vean que tienen grandes ejércitos, no les temas. Pero claro, no les temas, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. ¿Está Dios contigo? Muy importante esto, porque al enfrentar las batallas debemos saber quién está con nosotros, ¿verdad? Y siempre me viene a la mente cuando Ezequías, que Senaquerib le rodea. Hermanos, si ya hemos hablado en muchas ocasiones del ejército asirio, pero era terrible, era lo más poderoso. Precisamente el otro día estaba viendo los carruajes, que han hecho un estudio de los carruajes de los asirios basándose en historia. Mire, era terrible, eran poderosísimos. No había nadie que les pudiera hacer frente. Y en la Biblia está escrito que era cierto, nadie les puede hacer frente. Hacían lo que les daba la gana. Tenían carros de combate, por ejemplo, tenían carros grandes de combate donde iban 4 personas. Uno tiraba flechas, otro llevaba lanza, otro era un luchador con espada. Aparte llevaban caballería y tenían soldados a pie. Bueno, era terrible, masacraban donde quiera que iba. Claro, complicado. Ahora viene el ejército, rodea a Israel, Jerusalén. Dios mío de mi vida. Y el rey Ezequías que dice es: dame todo lo que tienes y sírveme, bueno, y todo, hasta los jóvenes, todo. Entonces, claro, pues Ezequías, el pobre tico mío, pues, ¿qué pasaría si te pasa a ti o a mí? Porque nosotros no hemos vivido una circunstancia así, ¿verdad? Porque ahora sí, a lo mejor hay una guerra y caen bombas y te matan, pero tú no lo ves, realmente no sabes cuándo viene. Pero ahí no, ahí sí que estaban rodeados. Un ejército terrible. Y resulta que comparado con ellos, Israel en aquel entonces era nada. Entonces, claro, Ezequías se va al templo y la carta que le habían mandado, una carta terrible, diciendo: no te creas que te va a librar Jehová tu Dios, porque si a las demás naciones no les ha librado sus dioses, no te va a librar a ti. Aleluya. Lo que pasa que Ezequías oró de una manera tremenda. Hermano, qué bueno es la oración. Claro, una oración que sale del corazón cuando está en aquel problema tan terrible, que están los enemigos ahí para matarlos. Y él sabía que era verdad. Eran tan terribles que la historia cuenta que los asirios, para dar ejemplo a los demás y atemorizarles, a los que agarraban prisioneros, públicamente les sajaban la piel. Un dolor terrible, eran lo más horrorosos. Les crucificaban y, con perdón, les dicen que les metían estacas por su... Era lo más horrible que podías escuchar. Y entonces ahora, claro, pues va Ezequías. Mira aquí, Señor, aquí dice que extendió la carta. Y él dijo: Señor, es verdad lo que esta gente ha hecho con todas las naciones de alrededor, pero es que esos no eran dioses, pero tú eres Dios. Da un aplauso al Señor. ¡Viva Jehová, Padre! ¡Aleluya!
y a su nombre. Y cuando está orando nada, al momento viene Isaías y le dice: Ezequías, hijo mío, tranqui, que el Señor ha dicho que no va a tener que mover ni un dedo, porque Él va a ser el que lo va a hacer todo. Y efectivamente, al otro día amanecen todos los soldados muertos, porque un ángel del Señor descendió, uno solo, y los mató a todos. Dar un aplauso a Cristo, por favor. Aleluya. ¿Quién puede desafiar a Dios? ¿Quién puede desafiar a Dios? Este mundo, hermanos, en el que estamos está desafiando a Dios. Pero, hermanos, por eso la palabra de Cristo dijo: no se asusten cuando ocurran las cosas que están ocurriendo, y esto es nada con lo que vendrá. No se asusten, porque es necesario que todo esto acontezca. Porque esta gente se ríe de Dios. No se puede hablar de Dios porque, bueno, inclusive por la calle hoy día, como se te ocurre decir a alguien Dios te bendiga y te escuche la gente, te van a... Usted es sectario. Te prometo que ha habido veces que pasa que no lo he hecho por prudencia. En alguna ocasión creo que sí que lo he hecho. Pero a veces cuando me mira la gente así, le digo: Dios te bendiga. Y pegarle un susto. ¿Qué pasa? Que Dios te bendiga. Parece que estás diciendo un pecado, una blasfemia, hermano. Es increíble. Pero, hermano, no podemos estar atemorizados. Gritan fuerte amén. Tenemos que honrar a Dios. Y a quien me pregunte y a quien pueda testificar, yo le voy a decir que Dios es real. ¿Gritan fuerte amén? Así que cuando tengas un problema, pues lo que está diciendo aquí realmente es: oye, no mires el problema. No lo mires. Pero es complicado, te lo digo por mí, Es complicado de que tú ores a Dios por un problema que tienes y que no te levantes pendiente de qué ha pasado con ese problema. Pero es lo que nos dice Dios. Si pones el problema en mis manos, confía. Ha habido veces, pues que yo he confiado totalmente y se ve que se iba a cumplir y se cumplió. Ha habido otras veces, pues que he estado más flojo, pero de todas maneras también se cumplió. Grita fuerte amén. No, es increíble. Le voy a contar un testimonio. Cuando yo comencé el ministerio, esto era sobre el año 85-86, y yo ya tenía en mente poner radio. Y recuerdo que estaba hablando con un primo mío, primo hermano, que es predicador, pastor, y le dije: mira, vienen, en aquel entonces, estoy hablando de hace muchos años, vienen 10 millones de pesetas para el ministerio. Yo creo que a veces decimos cosas y no sabemos lo que decimos. Lo estamos diciendo porque Dios nos dirige. Porque yo estaba diciendo aquello, lo estaba diciendo en fe, pero yo no sabía de dónde ni de qué. Pero el asunto es que vino por medio del trabajo, por medio de las cosas, pero vino. Y entonces pudimos comenzar el ministerio. Gloria al nombre del Señor. Y me fui a comprar los equipos. Vino, yo lo dije, yo no tenía idea de lo que iba a pasar en el futuro, y lo dije, y se cumplió. Amén. Porque Dios nos mandó a comprar el centro, lo que iba a ser el seminario para la iglesia de Filadelfia. Luego no supieron aprovecharlo, lamentablemente. Pero era algo que Dios me mandó. Estoy hablando del año 83. No teníamos un céntimo, ni un céntimo solo. Y yo había dicho: el templo hay que hacerlo. Y vimos un lugar, una nave grande, un lugar de 17.000 metros cuadrados en un buen sitio. 17 millones de pesetas de aquel entonces. Era dinero en aquel entonces, Y yo dije: lo compramos. Estaba loco yo. Pero no, hermano, es que cuando Dios te mueve, te manda algo, te mueve y sale. Y me fui allí, y entonces me fui a vivir al pueblo. Me fui a vivir al pueblo sin tener un céntimo, y me tuvieron que dejar dinero para el alquiler del piso. Dios mío de mi vida. Eso es una locura.
Y a esto, hermano, que alguien me dice que hay un hermano que puede ayudar, le llamo. El hermano era un hermano misionero que era medio, muy amado mío, pero hablaba, se ponía nervioso y tartajeaba. Y me dice, y yo, bueno, mira, hay unos noruegos y suecos que van a venir. Dice, vamos a hablar con ellos. Digo, vamos, que está hecho. qué locuras, de verdad. Pero, padre, pero era Dios. Me lleva a hablar a un hotel. Le llamo al presidente, a Jaime, vamos allí. Y estos hombres eran gente de dinero, pero no se fiaban ni un pelo. Y me comenzaron a hacer preguntas. Yo no sé cómo respondí, ni qué es lo que dije, porque ya no me acuerdo. Pero cuando me levanté de allí, dice, tienes el dinero. Un aplauso a Cristo, por favor. Increíble. Y compramos el centro. Gloria al Señor. Era una situación difícil porque aquí en España, pues, la verdad, económicamente las iglesias estaban mal. Aquí el pastor que tenía un sueldo era no prácticamente nadie. El problema grande, pero Dios es más grande que el problema. ¿Puede estar fuerte? Amén. Y se cumplió. Y compramos el lugar. Lo trabajamos. Que bueno, ahí estuvo toda la tropa de aquí, de Eloy, Paco, bueno, yo qué sé, todos. Y más los que ayudaban ahí. Y lo inauguramos en mayo del 1984. Gloria al Señor, un centro completamente nuevo, ¿verdad? Bueno, el nuevo, el edificio lo arreglemos, ¿verdad? Algo muy complicado, pero Dios dijo que lo iba a hacer y sucedió. ¿Puede tan fuerte amén? Ahora, si yo me hubiera acobardado, Dios me ha dicho una palabra, si yo me acobardo, no hago nada. Ay, claro, yo entiendo que estaba un poco loco, pero es que la fe es así. La fe es así, ¿verdad? Porque dices cosas que Dios te dirige y que luego se cumplen. Pero eso sí, había algo dentro que me decía que eso iba a ser así. Y yo tenía la seguridad de que iba a ser. Por eso me cambié hasta de vivir. Y esa es la fe que realmente Dios quiere que tú y yo tengamos. Y tan fuerte, amén. Creer que Dios te va a sacar del problema. ¿Tú crees en el poder de Dios? Presenta tu problema a Dios continuamente. Jesús dijo la parábola del juez injusto para hacer ver de la necesidad que hay de orar y que no debemos desmayar. Orar a Dios. Señor, tú has prometido, yo solo digo al Señor muchas veces, Señor, tú has prometido tu palabra. Por tan fuerte, amén. Tu palabra. Y cuando el enemigo viene, y porque el enemigo es muy astuto y te viene a ver, pero tú no eres digno, pero tú no eres digno. Sí, yo no soy digno, pero Jesucristo sí. Un aplauso al Señor. Aleluya. Y a su nombre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros es a través de Cristo. Y muchas veces le digo, Señor, tu palabra dice que estoy limpio completamente, porque es a través de Jesucristo. Así que si tú reclamas, no tengas miedo reclamar las promesas de Dios, porque Él lo ha prometido. Y entonces te vas a dar cuenta de que el problema se va a minorar, se va a achicar, y tú vas a crecer en el nombre de Jesús. Amén. Muy importante. Nosotros teníamos problemas cuando estábamos en Madrid, en Pinto, y aun cuando pasábamos necesidad, pues realmente yo me sentía con tanto gozo que el problema quedaba pequeño. Dios me daba fuerza, ¿verdad? Y cuando me preguntaban, ¿qué tal va todo? Bien, no hay problema. Y decía el hermano misionero que estaba conmigo, el que nos ayudó para llevarme a estos millonarios, para que el centro, dice, yo no sé qué le pasa a este hermano, nunca tiene problemas. ¿Cómo que no tenía problemas? Tenía problemas por un montón. Lo que pasa es que creía en que Dios
iba a hacer su obra. Grita fuerte, amén. Y lo hizo. Y Dios lo hizo. Así que no importa lo pequeño que seas, porque somos todos pequeños. El grande es Dios. Amén. No importa. Lo importante aquí es que Dios es grande y todopoderoso. Así que, ¿qué problema hay que Dios no pueda resolver? ¿Verdad? Tengamos fe en Dios. Pido a los músicos que suban arriba. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia. Te damos gracias por tu amor y tu bondad. No hay problema que tú no puedas resolver. No hay batalla que en el nombre de Jesús no se pueda vencer. Porque todo está vencido en el nombre de Cristo. La victoria la has ganado tú, Jesús, y la has ganado para nosotros. Porque tú ya todo lo tenías ganado. Tú no tenías necesidad de venir a este mundo. Y tú te diste en la cruz para ganar las batallas nuestras. Y por eso nosotros podemos vencer en tu nombre. Te ruego, Padre, por cada uno de los que están aquí, que tengas piedad, Señor, que tengas misericordia, que levantes al que está desanimado o desanimada, que des fortaleza, que vengas sanando también en el nombre de Jesús. Si hay alguna enfermedad, alguna dolencia, te ruego que tú vengas obrando. Igualmente a los que están viendo por Facebook o por Zoom, donde sea, igualmente te ruego que tú les toques, que tú les ayudes, Señor, que tú le des ánimo, que podamos verte a ti en tu majestad, en tu poderío. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tú, Señor, lo has prometido en tu palabra, que estarías todos los días hasta el fin del mundo